Bienvenidos al día 26 de la convocatoria de 40 días de oración. El Salmo 119, versículos 129 y 130 dice: Maravillosos son tus testimonios, por lo tanto, los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. El salmista describe los testimonios de Dios, en otras palabras, la declaración de Dios por medio de su palabra, como algo tan impactante que nos asombra o sobrecoge en gran manera. Tan es así que el salmista entonces dice que los ha guardado en su alma. El testimonio de Dios es la palabra que Dios ha dicho sobre sí mismo, sobre la realidad de la necesidad del hombre, sobre la única respuesta para esa necesidad. Pero para que ese testimonio sea atesorado y guardado en el corazón, es necesario que sea revelado y manifiesto. De ahí el salmista prosigue en el verso 130, la exposición de tus palabras. Exponer no es otra cosa que mostrar algo para que sea visto y apreciado. Exponer implica desdoblar o desplegar algo que está escondido. Cuando la palabra de Dios está expuesta, hay un efecto. Alumbra. Quiere decir que en aquel lugar donde había oscuridad, falta de claridad, se va mostrando. Aquello que era un misterio ahora ha sido revelado. Y una vez revelado, ya está expuesto a la vista. Entonces el salmista añade, hace entender a los simples. Es como si de repente estuviera viendo una película en blanco y negro, y posteriormente ves la misma pero en colores. Los detalles más ínfimos se pueden apreciar mejor. La palabra expuesta da luz y por consiguiente entendimiento. Eso fue lo que experimentaron los discípulos cuando Jesús se les apareció luego de haber resucitado. Según el registro de Lucas 24, Jesús se acercó a 2 de sus discípulos camino a Emaús. El pasaje dice que algo impedía que esos discípulos se dieran cuenta que era Jesús, quien estaba caminando con ellos en el verso 16. No pudieron reconocerle porque en ese momento Dios se lo había impedido. Entonces Jesús les pregunta por qué estaban tristes, a los que ellos responden que a Jesús, profeta y poderoso en obra y palabra, le entregaron, le arrestaron, le sentenciaron de muerte y le crucificaron. Entonces los discípulos prosiguen en el verso 21, que ellos tenían la expectativa de que Jesús fuera a redimir a Israel, pero que ya era el tercer día y había habido personas, específicamente mujeres, que habían encontrado la tumba vacía. Entonces Jesús les responde los versos 25 y 26 y leemos: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Vemos aquí que Jesús poco a poco se fue exponiendo ante ellos, pero todavía no completamente. Entonces el verso 27 dice que Jesús comenzó a declararles las escrituras desde Moisés hasta los profetas. Y ya se hacía tarde y ellos le pidieron a Jesús que se quedase con ellos. Entonces cenaron y partieron el pan y Jesús lo bendijo. Y no fue hasta entonces que los ojos de esos discípulos se abrieron y reconocieron a Jesús. La exposición de tus palabras alumbra. Jesús habló con sus discípulos. Jesús expuso, desdobló, declaró las escrituras delante de ellos. Jesús tomó el pan y lo bendijo. Jesús se dio a conocer ante ellos. Y entonces los discípulos le reconocieron. Al reconocerle, Jesús desapareció de la vista de ellos. Veamos el efecto que causó en sus corazones. La emoción era tan profunda que sintieron un fuego ardiendo dentro de ellos. Leemos en el verso 32. Los 12 dijeron:
¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Es una emoción como cuando una persona deja de ver a un ser querido por un largo tiempo y de repente se encuentra un momento sumamente fuerte donde las emociones y las memorias de aquellos momentos hermosos en el pasado cobran vida. Lo mismo pasó con Jesús. La vida de Jesús, su carácter, su sabiduría, su poder, su amor, su verdad y luego su cruel muerte siendo inocente ante la vista de toda una ciudad dejó un impacto en la vida de esos discípulos, que al reconocerlo y ver que Él había resucitado y que vive, fue algo muy grande. El pasaje continúa relatando que ellos se fueron a reunirse con el resto de los discípulos a contarle las nuevas. De repente, en el verso 36 al 42, Jesús se les aparece. Ellos estaban espantados y Jesús les muestra las heridas en su cuerpo. Entonces, leemos los versos del 44 al 49, que dice: Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Notemos el verso 45. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Tus testimonios son maravillosos. El testimonio de Jesús es verdadero. Los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra. Jesús expuso las Escrituras y abrió los ojos a los discípulos. Y ahora vemos, hace entender a los sencillos. Jesús le abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Pero ahora, el verso 49, Jesús les dice que esperen hasta que sean investidos del poder. El Espíritu Santo, evidentemente, en la vida del creyente. En ese poder, ellos habrían de ser sus testigos, predicando y exponiendo las Escrituras. Jesús les anunció la investidura del poder del Espíritu Santo. De manera que hemos visto testimonio, que es declaración, exposición, que es revelación, alumbrar, que es visión, entendimiento para comprender las Escrituras y poder. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Señor, te damos gracias por el testimonio de Cristo Jesús declarado a nuestras vidas desde el día que escuchamos tu glorioso evangelio. La palabra fue expuesta a nuestras vidas y alumbró nuestro ser, mostrando aquellos pecados y áreas ocultas que necesitaban ser transformadas a la luz de tu verdad. Gracias por hacernos entender tu palabra, tu carácter, tu grandeza, tu señorío y tu gloria, y al mismo tiempo hacernos entender nuestra necesidad. Te pedimos que nos llenes del poder de tu Espíritu Santo para así poder ejercer el llamado a nuestras vidas de predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. En Cristo Jesús oramos. Amén.
Que Dios te bendiga, que pases un lindo día y nos veremos esta noche a través de Zoom.